Lo que vamos a ver es uno de los mayores robos al pueblo colombiano, específicamente a la salud. Por eso odiaron tanto que el presidente de la República, Gustavo Petro, llegara a la casa de Nariño, porque sabían muy bien que se iba a destapar tremendo escándalo. ¿Y quiénes son los culpables? Juan Manuel Santos, Iván Duque, los Vargas Lleras, Gaviria, Álvaro Uribe Vélez y todos esos personajillos que ayudaron a encubrir uno de los mayores golpes corruptos en la historia de Colombia, porque fueron billones y billones de pesos de los que se enriquecieron. Por eso se le pide desde ya a las autoridades que paguen cárcel, porque no pueden jugar con la vida de cada uno de los colombianos. Es muy importante que ayudamos a compartir esta información para que Colombia conozca toda la realidad. Y así lo deja muy claro nuestros amigos de Señal Investigativa, de la revista Raya, RTBC y Señal Colombia. Poco ha sonado el proceso penal que hoy enfrentan 4 poderosos exfuncionarios de la nueva EPS, acusados de maquillar estados financieros, apropiarse de recursos de la salud por más de 70.000 millones de pesos y falsear documentos. Pero más grave aún es que al poco cubrimiento mediático que ha tenido esta noticia, se suma el ocultamiento de lo más grave, que para apropiarse de los 70.000 millones de pesos entre 2019 y 2022, tuvieron que ocultar o no contabilizar 5.7 billones de pesos en facturas que al parecer se les debe a clínicas y hospitales. Esto es tanto dinero que equivaldría a una reforma tributaria en el país. Pero los protagonistas de esta historia han empezado a salir a flote a cuentagotas. Uno de ellos es el eterno presidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, un médico caldense bautizado como un superpoderoso de la salud en Colombia, elogiado por medios como La Silla Vacía, que lo describió como un ejecutivo que arrojaba utilidades para la nueva EPS por 177.000 millones de pesos en 2012. Incluso dice el medio que tiene una buena imagen por haber sido secretario de Salud de Bogotá durante la primera alcaldía de Peñalosa y luego durante la de Mocos. Pero el mundo político de Cardona es poco conocido. De hecho, no existen tantas fotos con políticos, aunque los políticos lo llevaron hasta el más alto poder, con la salud como un negocio en Colombia. Ha sido llamado un técnico, como médico que es, pero estuvo entronizado en la presidencia de la nueva EPS durante 14 años. Incluso se resistió a salir durante 1 año y medio en el gobierno de Gustavo Petro, que pedía cambiarlo. ¿Quién es entonces en realidad José Fernando Cardona Uribe desde la época de los tiempos del Seguro Social? El caldense José Fernando Cardona es más conocido en el mundo político que en la medicina, aunque ha sido considerado un superpoderoso de la salud por haber sido el presidente de una de las EPS más grandes del país desde su creación en 2009, la nueva EPS. Sin embargo, sus vínculos más estrechos con la política empezaron desde finales del siglo XX, cuando, durante la presidencia de Andrés Pastrana, fue nombrado jefe de la División Nacional de Auditoría de Clínicas del Seguro Social, un cargo de mucha responsabilidad, pues desde allí se administraban decenas de hospitales en el país. Justo en el año 2000, al cierre de la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, Cardona, con 37 años, pasó a ser el secretario de Salud del distrito. Meses más tarde, en enero de 2001, Antanas Mocus, quien llegó por segunda vez a la alcaldía de Bogotá, lo ratificó en ese cargo hasta el final de su periodo. En el año 2006, José Fernando Cardona reapareció en el escenario político para encabezar la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del movimiento Visionarios con Antanas Mocus. Al final, no le alcanzaron los votos y se quemó. Luego, Cardona fue asesor en salud de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Defensa y meses después, en 2009, se convirtió en vocero oficial
del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez sobre la pandemia de la gripe H1N1. En el mismo año 2009, tras el cierre del Seguro Social y su transición a lo que hoy se conoce como la nueva EPS, el entonces presidente Uribe y su ministro de Salud, Diego Palacio, luego condenado por comprar el voto de la congresista Yidis Medina para la reelección, nombró a José Fernando Cardona como presidente de la entidad prestadora de salud durante 3 gobiernos más y por casi 15 años. Pasó por los 2 gobiernos de Juan Manuel Santos, pero durante el segundo, siendo ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, Cardona se convirtió en el hombre más poderoso de las EPS en Colombia, pues tras la liquidación de Caprecon, la nueva EPS recibió los afiliados así como el pago de las deudas dejadas por esta. Entre 2016 y 2018 fueron pagados con recursos de la nación más de 1 billón de pesos. En 2017, con la cesión de la entonces EPS Comeva, la nueva EPS llegó a 4.1 millones de afiliados. Es decir, entre 2016 y 2018, la nueva EPS recibió la mayoría de las EPS que el ministro Gaviria liquidó y alcanzó los más de 4,6 millones de afiliados, entre régimen contributivo, pero principalmente subsidiado. Así, la nueva EPS se fue convirtiendo en la entidad prestadora de salud más grande del país y la que más recibía dinero del Estado. Al mismo tiempo, su eterno presidente José Fernando Cardona se convertía en un hombre poderoso que empezaba a facturar por billones de pesos anuales. Miremos la siguiente tabla. En 2019, el número de facturas de clínicas y hospitales que llegaban a la nueva EPS ascendió a 7.3 billones de pesos para la atención de 5.5 millones de afiliados. En 2020, las facturas ascendieron a 8.6 billones de pesos para atender a 7 millones de afiliados. En 2021, los afiliados a la nueva EPS llegaron a 8.5 millones y la facturación a 11.4 billones de pesos. Y en 2022, que es cuando gana el presidente Gustavo Petro, todo aparentemente seguía normal, pues se pasó a 10 millones de afiliados y a una facturación de 14.7 billones de pesos. Tras el triunfo y la posesión de Gustavo Petro en agosto de 2022, las tensiones llegaron, pues el eterno presidente José Fernando Cardona se negaba a salir, o esta junta directiva se negaba a cambiarlo. La eterna junta directiva estaba integrada por Fernando Jiménez, ex viceministro de Hacienda del expresidente Iván Duque, Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones de Juan Manuel Santos, Noemí Sanín, ex candidata presidencial conservadora, el médico Ricardo Rueda Sáenz y Enrique Vargas Lleras, quien fue abogado de la desfalcada Salucop y de otras EPS liquidadas, y quien es el hermano consentido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Que ha fijado la Registraduría Nacional del Estado Civil para la... Fue tan fuerte la puja entre esa junta directiva y el gobierno de Petro que Cardona se quedó en el cargo de presidente de la nueva EPS hasta enero del año 2024, es decir, 1 año y 4 meses, tiempo suficiente para que las cosas cambiaran y se maquillaran, que es por lo que en octubre próximo irá a juicio, no solo él, sino otros 3 de sus exfuncionarios contables más cercanos. La cuarentena fue ampliada hasta el próximo 11 de mayo. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que José Fernando Cardona y sus exfuncionarios contables, dice la Fiscalía, maquillaron los estados financieros de la nueva EPS? Resulta que hasta enero de 2024 aparentemente todo iba bien en la nueva EPS, pero justo en ese mes el gobierno Petro logró sacar a Cardona. 2 meses más tarde, cuando llegó el interventor Julio Rincón, encontró el gran hallazgo. Se maquillaron los estados financieros para apropiarse de 70.000 millones de pesos, pero ocultando 5 billones de pesos en facturas, lo cual se convirtió en un saldo rojo que hoy tiene en quiebra a la nueva EPS. Saldo en rojo que ocultó Cardona durante todo el gobierno de Iván Duque. Esta es la historia.
Esta historia empezó tras la llegada del agente interventor Julio Rincón, a quien el presidente Gustavo Petro y el superintendente de salud de la época, Luis Carlos Leal, le encargaron desentrañar el hueco profundo y oscuro que se rumoraba, pero se veía lejos en la nueva EPS. ¿Qué le dijo el presidente Gustavo Petro cuando le encargó la tarea de ser el primer agente interventor de la nueva EPS? El encargo que yo recibí me lo dio el doctor Luis Carlos Leal. Me fue un encargo a una persona que él no conocía, pero tenía una hoja de vida de toda mi trayectoria y me entregó la nueva EPS con el objetivo de ¿qué? De mantenerla a flote y garantizar la atención a los afiliados. Luego el presidente insistió mucho en eso, cómo garantizábamos que los afiliados de nueva EPS continuaran siendo atendidos y que la empresa saliera adelante. Ese fue el encargo realmente. O sea, me entregaron una empresa siniestrada, una empresa emproblemada y dijeron, no la deje caer, sáquela adelante y cuide a los afiliados. Cuando le dijeron que estaba siniestrada o quebrada, ¿quién le dijo eso y por qué? No, la nueva EPS fue intervenida más por el tema de quejas, tutelas y porque no cumplía el patrimonio y las reservas. Sin embargo, el primer día empezaron a surgir cosas y a los 2 días recibí de parte de la propia gente de la nueva EPS un informe de que había un número importante de facturas no contabilizadas dentro de estados financieros. Pues lo que uno de momento cree que es un valor de 50, 100 mil millones de pesos. La sorpresa es que cuando pedí que de fin de semana contabilizaran todo, al menos mirábamos cuál era el problema, la cifra que recibí al lunes siguiente era que las facturas no contabilizadas y sin respaldo financiero valían 5.7 billones de pesos. Esa cifra, obviamente, me está uno que la empresa era un estado muy diferente al que yo esperaba y que creo que el propio gobierno esperaba. Y fue la cifra que le dije al ministro de Hacienda y a los dueños de la nueva EPS, que son gobierno, representado por el ministro de Hacienda y las cajas de compensación familiar, CAFAN, con subsidio, Compensar, con Fandi y con Fenalco Valle. Esa fue la gran sorpresa. Y ahí la historia cambió radicalmente. Estas facturas ocultas o no contabilizadas, que sumaban deudas por 5.7 billones de pesos, se conocieron apenas 2 meses después de que José Fernando Cardona saliera del cargo, 1 año y 4 meses después de que el gobierno Petro lograra sacarlo. En esos 2 meses había ocurrido algo muy importante. Recuerde que los estados financieros de la empresa en Colombia hay que presentarlos y aprobarlos en el mes de marzo. En el mes de marzo, en la reunión de la Junta Directiva, también se filtró que había cosas no contabilizadas y la Junta Directiva no presentó los estados financieros a la Asamblea. O sea, cuando yo llegué, que lo normal es que hubiera estado los estados financieros aprobados y firmados, no había estados financieros. Entonces, prácticamente arranqué un borrador en que se debían a la red 260 mil millones de pesos y tenía las pérdidas de 420 mil millones. A los 5 días, la nueva EPS tenía unas cuentas por pagar y unas pérdidas aproximadamente de 5 billones de pesos. Eso obviamente, como digo, cambió porque ahí entendí por qué siempre había una divergencia entre lo que decía la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, del doctor Juan Carlos Giraldo, y la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado, que decían, a los medios salen cada 2 o 3 meses a decir, las EPS no deben 10 billones de pesos, deben 5 billones de pesos, y la nueva EPS en el momento decía, yo no debo tanto, yo poquitico. Y eso pasaba rápidamente en las noticias. La preocupación fue cuando yo encontré esa factura no contabilizada y dije, ahí entendimos que realmente los hospitales tenían razón. Les debían un recurso muy importante que los mantenían al borde de la quiebra como están hoy. En esa junta directiva, algunos miembros tenían no menos de 10 años en esos cargos. Incluso estaban desde que nació la nueva EPS durante el gobierno de Uribe. Uno de ellos, Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pero sin duda, la responsabilidad de estas facturas
no contabilizadas, para algunos ocultadas para maquillar los estados financieros, es responsabilidad netamente del doctor José Cardona y la junta directiva, porque son ellos los encargados de administrar y de vigilar los recursos en este tiempo que se encontraron ocultas o no contabilizadas estas facturas. Realmente el presidente de la nueva EPS y su cuadro directivo son responsables de preparar los estados financieros, de garantizar los registros contables, de garantizar los pagos, y son los que deciden eso, ¿cierto? La junta directiva aprueba lo que le presenta el presidente y lo que respalda la firma auditora. Lo que en un momento dado sí mencionaron es que la junta directiva conocía, tal vez no todos, conocían de que había problemas contables. ¿Se lo dijeron a usted? Sí, funcionarios, porque, insisto, las facturas no contabilizadas no fue una cosa que yo fui a buscar cajones. A mí prácticamente a los 3 días me están entregando el listado de facturas de quiénes eran y cuánto valía. Y hay que pagar. La propia administración. Y hay que pagar esto. Sí, eso se debía, que faltan contabilizarlas, que falta auditar, ¿cierto? Pero no es un tema que yo hubiera buscado cajones y me encontré por accidente. Prácticamente la propia organización que me entregó a mi información me dijo, mire, aquí realmente hay una factura no contabilizada y son estas. En 2015, al final de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, Julio Rincón fue secretario de Salud y luego director del Fondo Financiero Distrital de Salud. Desde hace años conoce el sector por dentro, pero lo que encontró en la nueva EPS fue algo que lo asustó, por lo que le escondían al presidente Petro de una EPS controlada por funcionarios de gobiernos anteriores. Aún estando la nueva EPS bajo el control o dominio o la presidencia del doctor Cardona, que estuvo hasta el 2024, sucedieron de alguna manera hechos curiosos. Uno de esos es que una gráfica muestra cómo desde mediados de 2022 empieza a aumentar de manera inusitada la facturación en la nueva EPS. Y de manera inusitada es que pasa de 14 billones en 2022 a 21 en 2023, casi 7 billones de pesos. ¿A qué se debe esa situación? Yo como agente interventor lo que me he ido siempre es a los datos, a los hechos. Por eso contratamos quien nos explicara por qué. Realmente cuando uno mira la facturación que recibía la nueva EPS, sí ve que comía una tendencia creciente a partir del segundo semestre de 2022. Es decir, el incremento de la facturación entre 2022 y 2023, que coincide, digamos, con la llegada del nuevo gobierno o del presidente Petro, puede indicar que sean los pasivos o las facturaciones que estaban no contabilizadas o escondidas, que son más o menos los 5 billones de pesos que usted encontró. Sí, realmente nosotros lo que hicimos fue eso. Nosotros cogimos toda la facturación y nos fuimos como a fecha de prestación de servicios y la metimos. Por eso es que encontramos que el 2019 la EPS había tenido pérdidas, no utilidades. 2020 tuvo unas utilidades pequeñas, recuerden el año de la pandemia, menor demanda de servicios. 2021 tuvo pérdidas, 2022 tuvo pérdidas y 2023 pues ya la pérdida acumulada llegaba a 5 billones de pesos. Es decir, el gran salto cuando se disparó la facturación justo fue en 2022 con la llegada de Petro a la presidencia. ¡Y soy su presidente! Sin que su gobierno hubiese tomado posesión. Y durante todos estos años que usted ha mencionado es que precisamente la Fiscalía encontró, al menos en una muestra de 70.000 millones de pesos, que esta administración del doctor José Fernando Cardona ocultó información y maquilló los estados financieros para decir que la nueva EPS iba bien, estaba bien y se mantuvo a flote. Lo que la Fiscalía está diciendo es que en vez de
mostrado utilidades estos años que sumando uno con otro llega a 70.000 millones de pesos. Si hubiera mostrado la realidad, hubiera dado pérdidas. Y que haber producido esas utilidades de una contabilidad con errores lleva a poner a disposición de la Junta Directiva 70.000 millones de utilidades que no eran reales. La Junta Directiva decide usar esas utilidades, entre comillas, para pagar pasivos. Deudas. Sí, deudas. Lo que la fiscalía dice eso. Mire, usted con esta contabilidad mostraron una realidad que no era. E indujeron a que la EPS fuera bien valorada y evitar así, en cierta forma, intervención. Doctor Rincón, ¿por qué ocultar o por qué no contabilizar 5 billones de pesos en facturas? ¿Por qué no decirle, digamos, la realidad al país en ese momento de esa administración? ¿Cuál sería el motivo? Esa es una pregunta muy interesante que me he hecho siempre. ¿Por qué gente con conocimiento ocultan algo que era tan fácil de ver? ¿Para qué? Dicho, ¿qué hay de fondo? Obviamente, mantener solvencia financiera y contable les permitía seguir operando un recurso muy importante. La nueva EPS y el sistema de salud en Colombia, uno no logra ver la dimensión. El presupuesto que nosotros teníamos el año pasado era alrededor de 22 billones de pesos. Eso es 5 veces el presupuesto del departamento de Antioquia. Es superior al presupuesto de Bogotá. Es que uno habla de cifras de estas y no nos imagina qué es. Entonces, manejar 20 billones de pesos es una cosa muy importante. Ahora bien, existen 5 billones de pesos en deudas, producto de las facturas no contabilizadas o escondidas hasta la llegada del interventor Rincón, es decir, hasta 2 meses después de que Cardona fuese retirado del cargo de presidente de la nueva EPS. Pero en realidad, ¿esos 5 billones en deudas corresponden a servicios prestados o es una ficción? Estas facturas no contabilizadas, básicamente, uno podría decir, toda esa contabilidad, todas esas facturas son en realidad servicios prestados a pacientes por parte de clínicas y hospitales, o podría decirse que también allí están las dobles contabilidades o facturas dobles, etcétera. Muy buena pregunta. Realmente lo que uno puede cuestionarse es las facturas realmente corresponden a qué, que es la parte de contratación que hicimos para el tema de auditoría. Si encontramos facturas repetidas, facturas que nos presentaban de servicios ya pagados, ¿cierto? Servicios posiblemente hay unos facturadores que llamamos no red, que no tienen contrato con la nueva EPS, pero que atienden urgencias y van a facturas inmensas, ¿cierto? Y que posiblemente la capacidad de auditoría de la entidad no logre coger ese tipo de fraudes. Doctor Félix Martínez habla del tema de clínicas fantasmas en el ADRES para cobrar SOAT. Yo en algún ejercicio que hice, como encontrar también de las clínicas que había reportado el doctor Félix Martínez, encontré algunas en la propia EPS también. Y estamos detrás de eso. Doctor Julio Rincón, el primer agente interventor que tuvo la nueva EPS en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias por acompañarnos en Señal Investigativa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperamos que su audiencia con esto tenga mayor claridad, pero especialmente no podemos entrarnos a un tema terrorífico, que esto se acabó y que esto ocurrió en el actual gobierno, ya que como se ha visto, esto venía fallando hace muchos años y a veces toca intervenirlo. Cuando uno interviene un paciente quirúrgicamente, toca a veces ser muy agresivo. Inicialmente duele mucho, pero si no, si usted quiere sacarlo adelante, necesita hacer eso. Muchas gracias. Muchas gracias.
Como hemos visto hasta ahora, Cardona es un médico muy conocido por estos 4 expresidentes de Colombia que ven en pantalla, principalmente del expresidente Álvaro Uribe, que le confió en el 2009 la estructuración de la nueva EPS que él mismo fundó y casi de inmediato lo dejó a la cabeza de esa entidad. Por esa misma razón, Joana, José Fernando Cardona gerenció la nueva EPS durante 14 años, al lado de una junta directiva que ven en pantalla, llena de políticos cercanos o aliados de los intereses de todos esos expresidentes, políticos como el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras o la otrora precandidata presidencial del Partido Conservador, Noemí Sanín. Varios de ellos, como lo deberá determinar la justicia, habrían conocido de antemano de esos 5 billones en facturas ocultas y por eso se negaron a firmar los estados financieros cuando Cardona fue sacado de la presidencia de la nueva EPS en enero de 2024. De hecho, en ese momento es cuando empieza a salir a flote lo que se estaba tapando. Y lo más grave aún, como lo contó el primer interventor de la nueva EPS en el gobierno Petro, Julio Rincón, es que esa facturación oculta empezó a incorporarse en las deudas a partir de mediados de 2022, justo cuando el presidente Petro ganó la presidencia de la República. Como lo pueden ver en pantalla, se pasó en 2022 de una facturación de clínicas y hospitales que le cobraban a la nueva EPS 14,7 billones de pesos por 10 millones de afiliados, a cobrar en 2023 21,9 billones de pesos con 10,9 millones de afiliados. O sea que a pesar de que los afiliados no subieron ni siquiera 1 millón, los pagos que pretendía hacer Cardona ascendían a 5 billones de pesos que había escondido en facturas. Hoy con el juicio por la quiebra de la nueva EPS, ya hablamos de quiénes están detrás, cómo ocultaron 5 billones de pesos en facturas y cómo las empezaron a reflejar para cobrarse con la llegada del presidente Petro a la presidencia. Ahora vamos a ver cómo esos exdirectivos de la nueva EPS, que van a juicio en octubre próximo, ejecutaron las maniobras que los podrían llevar a la cárcel. Señal Investigativa tuvo acceso al documento de la Fiscalía que describe en detalle la acusación contra José Fernando Cardona, expresidente de la nueva EPS, y contra otros 3 exdirectivos que eran sus subalternos. De acuerdo con este documento, Joana y televidentes, estas personas eran las encargadas de maquillar las cifras dentro de la nueva EPS, la aseguradora más grande del país, con más de 11 millones de afiliados hoy en día, para aparentar desde 2019 que no habían pérdidas, por el contrario ganancias, y que todo iba bien en la nueva EPS, pero era falso. Joana Rodríguez desentrañó este capítulo. Nueva EPS. Gente cuidando gente. La Fiscalía General de la Nación dio un paso decisivo en uno de los casos más sensibles del sistema de salud colombiano al radicar un escrito de acusación contra 4 exdirectivos de la nueva EPS. La nueva EPS ha tenido casi desde el primer día y casi desde su primera afiliación una historia de robo. Se trata de José Fernando Cardona Uribe, presidente de la entidad por más de 14 años, entre el 12 de noviembre de 2009 hasta el 24 de enero de 2024. Juan Carlos Izaza Correa, vicepresidente administrativo y financiero desde el 16 de abril de 2015 hasta el 20 de mayo de 2024. Edgar Pedraza Castellanos, gerente de contabilidad, desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 20 de mayo de 2024. Y Fabián Alberto Peralta Núñez, gerente de cuentas médicas, desde el 4 de enero de 2011 hasta el 5 de junio de 2024. El documento extenso y detallado reconstruye un entramado de maniobras contables y administrativas que, de acuerdo con la Fiscalía, le permitieron a la nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país, montar una solidez inexistente y apropiarse indebidamente de más de 70.000 millones de pesos de recursos públicos. Continuamente ha habido un mecanismo que ha permitido sacar el dinero que es del Estado para la salud de los afiliados hacia intermedio de unos contratistas. Siempre son los mismos, se han vuelto enormes empresas, antes no existían, hacia los dueños de la salud en Colombia y unos políticos poderosos que se quedan con las coimas.
Según la Fiscalía, entre el 2019 y el 2023, los 4 directivos decidieron no registrar la totalidad de las facturas presentadas por clínicas y hospitales que prestaban servicios a los afiliados. Esa medida, aparentemente técnica, alteró por completo la realidad financiera de la entidad al dejar por fuera cerca de 14 millones de facturas. Se optó para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 por no procesar la totalidad de la facturación que estaba siendo radicada por cada una de las instituciones prestadoras de salud con la nueva EPS o con la que la nueva EPS tenía algún tipo de relación contractual. Este es el marco temporal de esta imputación, sin menoscabo de que esta situación también se presentó años anteriores. Así, los gastos se reducían artificialmente o se maquillaban, y el resultado era una serie de balances que mostraban utilidades inexistentes. Y dicha información pues no se proporcionó de manera fidedigna al ente de control de la Superintendencia Nacional de Salud a través de los correspondientes estados financieros que preparaba y realizaba el área de contabilidad en cabeza de Edgar Pedraza Castellanos y firmados por este y el señor José Fernando Cardona Uribe y revisados por el señor Juan Carlos Izaza Correa. La información consignada en los estados financieros de la nueva EPS en el lapso transcurrido entre el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2022 no reflejaron la realidad económica de la empresa promotora de salud nueva, en el entendido que en el mismo o en los mismos estados financieros no se consignó que en efecto se había dejado de registrar y procesar el no procesamiento del total de la facturación que por concepto de servicios de salud habría sido radicado ante esta entidad por los diferentes proveedores de salud. Las pruebas que tiene la Fiscalía contra los exdirectivos de la nueva EPS demuestran que lo que en los balances parecía como ganancias, en realidad era el resultado de un fraude cuidadosamente diseñado desde las más altas esferas de la dirección de la EPS, en cabeza de José Fernando Cardona. Como les decía yo inicialmente, nosotros teníamos... Los estados financieros, firmados tanto por el presidente como por el gerente de contabilidad, los cuales consignaban una realidad económica distinta a la que tenía o la que realmente tenía la nueva EPS, probaban efectivamente que esta empresa promotora de salud reunía las condiciones estables para continuar prestando el aseguramiento a los afiliados de esta EPS. Esto es, que contaban con los 3 componentes que exigen la Superintendencia Nacional de Salud para seguir operando en el sistema de seguridad social. Esto es, que la nueva EPS cumplía. De esa manera, la Fiscalía asegura en este escrito de acusación que los directivos no solo engañaban a los entes de control, sino también a la opinión pública que veían como año tras año la nueva EPS supuestamente reportaba resultados positivos. Así lo explicó el presidente Gustavo Petro en la alocución del pasado 12 de septiembre. Escondieron esta cantidad de dinero que estaba en facturas, es decir, se debían pasivo en la contabilidad, pero no apareció en la contabilidad. Escondieron 5 billones de pesos de deudas existentes realmente, pero no apareció, porque ¿qué era lo que querían hacer? Voy a pasar a este segundo cuadro para que ustedes puedan entender qué sucedió, que es ya los costos de la EPS. O sea, ¿en qué se gastó la plata? Pues si no pagaron 5 billones de pesos, ¿es que no tenían la plata o se la gastaron en otra cosa? No se trata de funcionarios menores ni de empleados de segundo nivel, dice la Fiscalía en su escrito. Todos ellos ocuparon cargos de máxima responsabilidad y tuvieron la capacidad de incidir en las decisiones estratégicas de la empresa, incluso por más de una década. Los aprendizajes de este modelo yo los resumiría en 4. El primero tiene que ver con que hay que entender
que solo la coordinación para una intervención importante, solo coordinar no funciona, hay que ir a más allá de la coordinación. Según la Fiscalía, fue precisamente ese poder el que utilizaron los exdirectivos de la nueva EPS para instaurar una política institucional de ocultamiento y manipulación. La finalidad de consignar esta información falsa en los estados financieros era evidenciar una realidad económica distinta a la que tenía la nueva EPS y, por tanto, dar apariencia de que se reunían las condiciones de estabilidad, patrimonio adecuado, capital mínimo e inversión de reservas técnicas para continuar prestando el aseguramiento de los afiliados a esta EPS. Las cifras consignadas en el propio escrito de acusación permiten dimensionar el alcance de la maniobra con la que engañaron a la Superintendencia Nacional de Salud y al país entero. En 2019 se reportaron utilidades por 12.087 millones de pesos. En 2020, 27.051 millones de pesos. En 2021, 41.592 millones de pesos. Y en 2022, 10.400 millones de pesos. Él llega y dice que los recursos se fueron que es plata de la Seguridad Social que se perdió cuando se destinaron para la atención de los 11 millones de colombianos que estaban a cargo de la nueva EPS. Entonces, ¿dónde él me va a decir que yo me llevé la plata? ¿O que se la di a un tercero? ¿De dónde? Por favor, ¿cómo es posible que me digan eso y que la Procuraduría diga que es claro y que me está acompañando y aquí es que defendiéndome? Eso no lo entiendo. Todas esas cifras son, en palabras de la Fiscalía, el producto de un espejismo contable, una construcción ficticia destinada a prolongar la existencia de la entidad y a evitar la intervención de la Superintendencia de Salud, en donde la responsabilidad recae en el viejo y eterno presidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona. En total, el peculado calculado asciende a 70.576 millones de pesos. Y se prepararon para robarse de manera más grande la nueva EPS en el 2023. Siendo yo presidente, pero aún manteniendo viva la nueva EPS tal como vino. Miren lo que encontramos cuando ya no la tomamos intervenida legalmente en el año 2024, mes de abril. Ahí hicimos los primeros ejercicios contables. ¿Y qué apareció? Ahí tienen ustedes el cuadro del balance. Las partes rojas es lo más importante. La EPS, primera columna, fue lo que entregó la Junta falsamente y la presidencia, y la segunda columna, lo que encontramos ya e hicimos una nueva contabilidad y sus diferencias son abismales. La estrategia no solo implicó manipular balances, sino también inducir en error a la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí el pasivo de la nueva EPS año 2023 era realmente 11.7 billones. El activo 6.7. Diferencia, pues 5 billones más o menos. Que una parte se quedó registrado como un menor patrimonio, 500.000 millones de pesos, y lo demás, 4.4 billones. Esto fue lo que presentaron para obtener más recursos en el Ministerio de Salud. Pero presentaron otras cuentas, o las que deberían ser, en la superintendencia, que fue las que ocultaron. No, estas fueron las que presentaron. Si hubieran presentado la anterior, menos 4.4 billones quebrados. Intervención inmediata, y si hubiera hecho lo de los pasados gobiernos, el pasado aquí, en este túnel, liquidada. De esta manera lograron que en septiembre de 2023 la Superintendencia Nacional de Salud renovara su permiso de funcionamiento, basándose en informes
que parecían sólidos pero que no lo eran. De lo contrario, sin estos, la EPS hubiese sido intervenida mucho antes de abril de 2024. El escrito de la Fiscalía sostiene que esa decisión fue consecuencia directa de la manipulación y engaño cometido por los exdirectivos, quienes presentaron información falsa, lograron que la entidad mantuviera su autorización para seguir administrando recursos del sistema de salud entregados por el Estado. De ahí que la Fiscalía también les impute los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado, pues las certificaciones y firmas que avalaban los estados financieros por parte de Cardona carecían de sustento real. Lo que generó que se acreditara una situación financiera de la EPS inexistente, trayendo como consecuencia que el ente de control durante el 2019, 2020, 2021, 2022 mantuviera la permanencia en el sistema de la empresa promotora de salud nueva y que la misma continuara prestando sus servicios de aseguramiento a sus correspondientes afiliados. Los 70.563 millones de pesos fueron destinados a pagar las deudas anteriores de la nueva EPS, según lo dice la Fiscalía. Para cancelar pasivo de la propia entidad en favor de sus accionistas, mostrando eficiencia en gestión, absorbiendo pérdidas y de contera incrementando el patrimonio de las EPS durante los años 2019 a 2022. El documento de la Fiscalía va más allá de las cifras y describe un patrón de conducta reiterado por parte de Cardona y sus exfuncionarios subalternos contables. La omisión de control aparece como un delito adicional, no porque los directivos hubieran desconocido las normas por descuido, sino porque según el ente acusador establecieron conscientemente un esquema que impedía la transparencia. En el manejo de la empresa promotora de salud le correspondía por poner en conocimiento no solo a la asamblea, sino a la junta directiva la verdadera situación económica de la EPS, y usted no lo hizo. Por el contrario, aprovechó su posición para no solamente engañar a la asamblea y a la junta directiva, sino para defraudar al Sistema General de Seguridad Social en Salud en sí mismo, con el único propósito, o se tiene establecido que el único propósito era que la nueva EPS se mantuviera en el sistema, siguiera ejerciendo sus funciones de aseguramiento de los afiliados de la nueva EPS. Señor Cardona, usted estaba en la capacidad, debido a su formación académica y de experiencia dentro del sector. La manipulación contable fue validada en escenarios de esta junta directiva y la asamblea de accionistas, donde se aprobaron balances que en teoría reflejaban utilidades y que en la práctica eran el resultado de una artimaña. Se trató, insiste la acusación, de una política corporativa y no de un error administrativo. Esta defraudación en favor de la nueva EPS se dio de la siguiente manera. Ordenó y consintió omitir el control que se debía ejercer en el área de cuentas médicas frente al procesamiento de toda la facturación que estaba radicando ante la nueva EPS entre los años 2019 y 2023, conociendo que en efecto se le estaba ocultando esa información a la Superintendencia Nacional de Salud, pese que al interior de cada una de las áreas de la entidad pues existían unos tableros de control que brindaban la información correspondiente y que podían ustedes conocer y tenían que conocerlo con base en esa información que arrojaban los tableros. Señor José Fernando Cardona, usted firmó y avaló los estados financieros de los años 2019 a 2023, en los cuales pues no se estaba reportando la realidad económica de la entidad respecto de el costo, reservas técnicas, utilidades y patrimonio. El escrito también reconoce a las víctimas institucionales en este proceso. La primera es la Superintendencia Nacional de Salud, que fue engañada al otorgar la posibilidad de que la nueva EPS siguiera operando con base en una información maquillada. La segunda es la ADRES, titular de los recursos públicos de salud que se giraron a la nueva EPS y que debieron destinarse al pago de servicios médicos, pero que terminaron engrosando balances ficticios elaborados por el doctor José Fernando Cardona y 3 de sus exfuncionarios contables. No entiendo, habla de una cosa que es peculado, una cosa delicadísima.
Y la plata está en el sistema, no está por fuera del sistema. Aquí hay pues habrá que discutir una cantidad de cosas contables y lo que se quiera, pero no, y lo dijo él aquí en la audiencia, los recursos, no hay ningún cheque, señora fiscal, no hay ninguna plata que se haya salido para alguien. Y vienen aquí y lo ponen a uno en esa situación. En medio de esta crisis de la nueva EPS, el agente interventor Julio Rincón asegura que su papel fue poner toda la información que encontró en manos de las autoridades. Según él, las decisiones que hoy toma la justicia son el resultado de los informes. Yo cumplí mi tarea como agente interventor de poner a disposición no solamente la Fiscalía, de la Contraloría, de la Superintendencia, de todos. Hice un plan de acción que está cumpliendo al pie de la letra para cambiar la situación y tratar de sacar la nueva EPS adelante. ¿Y eso es fruto de lo que hoy está pasando en la Fiscalía? Que supongo que la Fiscalía, que nos hizo un allanamiento y nos pidió toda la información sobre eso, tomó decisiones. Igualmente insisto que hay otros informes que quisiera que fueran más públicos para entender qué pasó en la nueva EPS y por qué. ¿Qué es lo que pasó? Tras las acusaciones de la Fiscalía intentamos obtener la versión del doctor Cardona, pues le debe respuestas al país de por qué aprobó estados financieros maquillados, qué pasó con los 70.000 millones desviados y si la Junta Directiva tiene responsabilidad en todos estos actos, calificados hoy como graves delitos contra los recursos de la salud. Esta fue su breve respuesta. Queríamos tener su opinión telefónicamente y pues no sé si de pronto pueda contestarme unas preguntas. No, yo con mucho gusto le doy el teléfono de mi abogado y él le contesta. Doctor, si usted quiere. ¿Y será que su abogado puede explicarnos, por ejemplo, el tema de la plata, los 70.000 millones de pesos, para dónde se desviaron? Él le explica la plata. Y el tema también de por qué se aprobaron los estados financieros maquillados. Todo lo del proceso él lo explica. Lo que pasa es que las preguntas son más de su autoría como director de la nueva EPS. No, si usted me está hablando del proceso, usted me está hablando del escrito de acusación, ¿cierto? Le estoy hablando de un programa que vamos a hacer, que estamos desarrollando, en el que se le acusa a usted precisamente de aprobar estados financieros maquillados. La pregunta que yo le hago precisamente es ¿por qué los aprobó? Por eso le digo, en el escrito de acusación, mi abogado, le puede contestar. ¿Le parece? Entonces yo le doy el teléfono, yo le digo a él que le va a dar el teléfono suyo para que se comunique con usted. Perfecto, doctor. Al doctor William Adán. El expediente es bastante voluminoso, contiene pruebas que la Fiscalía asegura son bastante contundentes para pedir la condena de estos primeros exdirectivos de la nueva EPS. El juicio iniciará en octubre próximo y se espera una decisión antes de que termine este año en el hecho judicial más importante contra los dineros de la salud en la última década. Vamos así a una segunda pausa institucional, pero al regreso esperen, ¿qué tienen que ver en todo esto las IPS, es decir, las clínicas y hospitales de papel? Esperen los detalles. Estamos hablando hoy del juicio por la quiebra de la nueva EPS. Ya les mostramos un perfil detallado del superpoderoso expresidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona, hoy en juicio. Los motivos que lo podrían llevar a la cárcel y cómo ocultó, según la interventoría, 5 billones de pesos en facturas de los años 2019 al 2022. Además, se habría apropiado de 70.000 millones de pesos. Ahora vamos a hablar de las mafias que están detrás de esas deudas y de desfalcar los dineros de la salud en Colombia, las llamadas IPS o clínicas y hospitales de papel. Desde la ADRES, la entidad pública encargada de administrar los recursos del sistema de salud, su director Félix León ha liderado en paralelo una investigación que ha sacado a la luz cómo están conformadas estas mafias con las que se completa la ecuación para robar el dinero de una manera técnica, pero invisible. Director, hoy se encuentran en un proceso penal algunos de los directivos de la nueva EPS que habrían maquillado algún tipo de facturación o habrían escondido al menos 5 billones de pesos. Le quiero preguntar si esa plata en realidad
existe o son deudas ficticias, si esa plata se perdió o qué saben ustedes. Bueno, no tengo yo relación directa con este asunto de la superintendencia, los interventores de esa entidad, pero lo que entiendo es que encontraron cajas y cajas de facturas que no habían sido registradas. Cuando una empresa en los estados financieros no registra las deudas que tiene, pues está presentando información falsa sobre sus estados financieros. Su situación financiera puede ser muchísimo peor que la que está presentando, digamos, maquillada cuando oculta parte de las deudas. ¿Se podría recuperar en algún momento no solo el dinero que se habría perdido, sino la EPS como tal, financieramente al menos? Bueno, el dinero no, eso quiere decir que ese compromiso fue adquirido, que quedaron con esas deudas, que esas deudas en algún momento tienen que responder por ellas y también que no tienen con qué responder por ellas y que la situación financiera es más grave de lo que aparentemente demostraba. Bueno, hay un tema que sí directamente usted ha trabajado y su entidad lo ha investigado y es el tema de las IPS con las clínicas y hospitales. ¿Qué está pasando nuevamente con haciendo seguimiento a lo que ustedes han denunciado, esas IPS de papel? ¿Qué ha pasado recientemente con eso? Bueno, recientemente expedimos una resolución suspendiendo pagos a otras 23. El año pasado suspendimos como a 70, finalmente 40 fueron remitidas a la Fiscalía porque no pudieron confirmar su existencia, eran IPS de papel que estaban unas pretendiendo robar al sistema, inventando atención de heridos que no habían existido, y otras que ya venían facturando de tiempo atrás, o sea que ya habían cometido un delito contra los recursos de la salud del país. Nuevamente encontramos 10, 11 y 12 en esas dos tipologías que las empresas auditoras que tenemos contratadas e incluso las auditorías propias que ahora hacen la visita para verificar que esas instituciones sí estén cumpliendo y se encuentran que ni siquiera existen, ¿no? Es una cosa de una gravedad enorme, o sea, pues son unas organizaciones en algunos casos verdaderamente mafiosas, que se inventan entidades, que registran entidades ante el ministerio que no tienen instalaciones físicas reales para duplicar, falsificar facturas. Es una de las modalidades de delito, porque hay otras que se inventan pacientes y se inventan cirugías y se inventan exámenes que no hacen y después los equipos de auditoría van y el señor dice, no, a mí no me operaron, a mí no me hicieron esos exámenes. O sea, hay muchas modalidades de fraude en estos. Director, hay unas IPS que lo han intentado y otras que han logrado sacar los recursos públicos. Claro, que cuando las descubrimos ya venían facturando de algún tiempo atrás. Y si tenemos algún monto de la plata que sí haya salido y que hayan podido cogerse. El año pasado estábamos hablando de cerca de 50.000 millones de pesos del grupo de las 40 IPS. Este año estamos hablando de 17.000 millones de pesos, el fraude e intento de fraude. Cuando hablamos la última vez, hace un tiempo que empezaron con la investigación, decía usted que la Fiscalía iba avanzando muy bien, pero no sé si eso es así todavía o si el tema se ha congelado, ¿qué ha pasado con eso ahí? Bueno, nosotros hemos hablado detalladamente con la Fiscalía de estos asuntos. Son investigaciones difíciles porque tienen que buscar quiénes son los dueños reales y si los dueños son testaferros, los que firman los papeles, tendrán que perseguir a los responsables de estos delitos. Esos procesos se demoran, pero recientemente salió un fallo contra uno de ellos. Van saliendo, digamos, graneados los fallos, los procesos de investigación de la Fiscalía, pero lo importante es que la gente entienda que ya es decir, ante la ADRES no pueden presentar papeles y esperar que sean pagados sin que haya visitas, supervisión, que ahora tenemos control y que no dejamos que roben los recursos del sistema. Sé de buena fuente que también la ADRES está poniéndole el ojo a clínicas y hospitales que facturan muchísimo, de manera desorbitada, por lo menos en el Valle, en Córdoba, en sitios puntuales. ¿Qué está pasando con eso y qué nos puede adelantar de ese tema? Pues adelanto que habrá otros procesos de sanción
relacionados ya con facturaciones irregulares, ya no con que no existen siquiera, que es lo verdaderamente, esto es un mundo de subuso, que aparezcan facturando clínicas que no existen, sino que ya son clínicas que existen, que quieren ganar irregularmente más dinero del que tienen que ganar prestando los servicios. Ya por último, director, sé que el mismo presidente ha dado como la directriz de poner el ojo en los recursos de la salud, que son de todos los colombianos. ¿Qué más se va a hacer? Porque seguramente se están reuniendo todo el sector salud para tratar de combatir a los corruptos. Mira, lo más interesante que hemos hecho en la unidad analítica del ADRES es apoyar al ministerio en revisar la información presentada por todas las EPS, y el cúmulo de irregularidades es monumental. Y ahora va a aparecer ese cúmulo presentado por el ministerio y ante la Corte Constitucional. Esperemos que así sea. Muchas gracias por este tiempo. Mucho gusto. Seguro se seguirá destapando esta olla podrida que viene al menos desde el 2019 en el gobierno de Iván Duque, pero que nadie quería destapar. Una olla podrida que lleva años viviendo de los dineros de la salud de todos los colombianos y que hoy ha puesto en riesgo el mismo sistema de salud. Vamos a ver si los responsables todos por fin caen. Por ahora apenas van a juicio los técnicos, faltan los políticos. Hasta aquí otro capítulo de Señal Investigativa. Recuerden que esta es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya para investigar lo que otros no investigan.